es Guillermo Zamacona? Hola, muchas gracias por invitarme, gracias a AD Noticias. Yo soy Guillermo Zamacona, soy diputado local por el Distrito 17, comprende 4 municipios, la cabecera está en Huixquilucan, Xonacatlán, Jilotzingo, Isidro Fabela. He estado los últimos 20 años de mi carrera, los he hecho en servicio público. Pues en lo personal, nací en Huixquilucan. Mis aficiones, tengo muchas aficiones por los deportes, amo profundamente a mi familia, amo profundamente a mi estado y amo profundamente a mi país. Y creo que soy parte de una generación que ahorita está llamada a ser un contrapeso en el estado, y soy priista, me formé en el PRI y bueno, mi partido está pasando por un proceso de transformación en el estado. Y me emociona ser parte de esta nueva generación que nos toca dar una lucha por los propios ideales del partido y por el bienestar de todo nuestro estado. ¿Cómo surge tu amor por la política o tu interés? Como en la secundaria nos solían llevar de misiones, yo fui a una escuela religiosa, nos llevan de misiones a la zona Mazahua del Estado de México. Y a mí me impactó mucho los contrastes sociales que yo veía. Íbamos a zonas pues de mucha pobreza, y entonces cuando tú eres un chavo de secundaria, mira, yo me clasifico y creo que yo era, me formé en la clase media, ¿no? Que cada vez hay menos en este país, pero yo soy un producto de la clase media, de lucha, de esfuerzo. En mi familia decimos que provenimos de la cultura del esfuerzo. Yo sí lo creo. Nosotros nos formamos en el trabajo, en el estudio. Soy también una cultura, mi cultura valoraba el mérito. Yo tuve muy claro desde la secundaria que yo tenía que destacar en base a mis estudios. Pero cómo me ingresé en la política, a partir de las misiones que iba a estas zonas Mazahuas, me impactaba mucho los contrastes sociales. Entonces siempre me interesé por lo público y siempre quise aportar algo a mi estado, a mi país. Luego de broma a algunas personas les digo que a lo mejor me equivoqué de profesión, porque yo estudié, cuando acabé la preparatoria, me inscribí en la carrera de Derecho y después cambié y en lugar de Derecho me acabé en Ciencia Política. Y lo hice pensando que yo podía hacer un cambio positivo para el país, para mi estado. Pero ya estando en la carrera, me di cuenta que la política muchas veces es la lucha por el poder, ¿no? No obstante, cuando uno se encuentra en el ejercicio del poder, te da una gran oportunidad para hacer cosas muy importantes para los demás, para sentar bases para instituciones fuertes que le den mejores oportunidades y que hagan un país más justo. Entonces no me arrepiento. Yo he tenido una vida muy feliz y he tenido una carrera de la cual me siento muy satisfecho. ¿Y cómo llegaste al PRI? También es una interrogante extraña. Fíjate que yo participé en el PRI, que ya no era el PRI pues de un régimen único. A mí me tocó la alternancia, o sea, me tocó entrar después de la alternancia, después del 2000, justo después del 2000. Yo fui líder estudiantil en mi universidad y el grupo preponderante era el grupo de los priistas. Y el PRI fue el partido que me abrió las puertas, nos apoyó, nos formó en la cultura priista, en los principios priistas, en la historia del PRI, en lo que le había aportado a las instituciones. Y fue el partido que me abrió a mí las puertas. Después, cuando empecé a conocer a profundidad el PRI, pues me casé con sus ideales, me casé con su mística, me casé con su cultura de trabajo, con lo que ha hecho, por ejemplo, cuando tú recorres las colonias, los pueblos en el Estado de México, pues la gente te dice, oye, aquí en conjunto con el PRI, pues trajimos el agua, hicimos la calle, trajimos la luz, y de esa forma creo que medio orgánicamente fui siendo parte. O sea, ¿cómo llegas al PRI? Pues básicamente fue una decisión orgánica. Fue un partido que en ese entonces le abría las puertas a los jóvenes,
El PAN, en mi opinión, bueno, en ese entonces, estoy hablando de la prehistoria, hace como 25 años o 23 años, pero en ese entonces el PAN era un partido que creo que lo sigue siendo, y me parece uno de los errores del PAN, menos abierto a la población en general, por su propia dinámica de ser militante, etc. El PRD pues ya estaba enfrascado en lo que siempre ha estado, en sus corrientes, etc. Y Morena en ese entonces no existía. ¿Y qué es lo más bonito y lo más feo, por así decirlo, de ser priista? Mira, lo más bonito me parece la fuerza de su militancia. Lo mejor que tiene el PRI es su militancia. Son los liderazgos que hay en las colonias, en los pueblos, es el trabajo que ha hecho. El PRI es un creador de instituciones. Cuando tú volteas al propio Estado de México, al país, las instituciones importantes de este país fueron creación del PRI. El PRI le dio una vida institucional, encauzó la vida del país. Y en el Estado, pues podrá haber muchas críticas, porque nunca ha gobernado alguien distinto al PRI. Pero las instituciones fuertes que existen, el Estado de México, lo dinámico que es, como motor logístico del país, la parte industrial, el impulso que tiene el campo, pues mucho es producto del PRI, de gobiernos priistas. Ahora la gente va a tener la oportunidad de contrastar los resultados de los gobiernos priistas contra los resultados de los gobiernos morenistas. Entonces, de lo más bonito que me ha dado el PRI, pues es ser parte de esta militancia que lucha, que se esfuerza, que hace cosas por su comunidad, por su colonia. Y por la otra parte, pues claramente el PRI vive tiempos desafiantes. En el Estado de México nunca habíamos sido oposición. Estamos aprendiendo, estamos en un proceso de aprender a ser una oposición que estoy seguro que lo vamos a hacer como lo fuimos en el gobierno, serios, institucionales, profesionales. Pero es un aprendizaje. O sea, nosotros nos formamos en un partido que nació en el poder, nos formamos en una cultura política y bueno, ahorita tenemos que aprender a hacer una oposición crítica, constructiva. Por el otro lado, pues a Morena le va a tocar aprender a hacer gobierno, porque ellos pues nunca han estado en el gobierno estatal. Así que es un aprendizaje opuesto. Además de ser tu representante popular de este partido, has tenido puestos en el Comité Directivo Estatal del PRI, ¿correcto? Es correcto. He tenido puestos, bueno, he pasado creo que por casi todos los ámbitos del gobierno. He trabajado en los gobiernos municipales, he trabajado en el gobierno estatal y he trabajado en el partido. En el partido tuve, y es de las mejores responsabilidades que yo he tenido, tuve el honor de ser secretario de Finanzas en un proceso muy complicado que fue el del 2018 con Andrés Manuel en la boleta presidencial, que fue un enorme reto para los priistas, pero que dimos una gran batalla. Y a los que hemos estado en el PRI, los que hemos trabajado en el PRI estatal, pues es una formación y es una escuela. Y yo tuve la virtud de estar ahí, de aprender pues cómo se forman los ejércitos del PRI, que por cierto son los mejores ejércitos. No hay partido que tenga una mejor estructura que el PRI. No hay partido que se organice mejor para las elecciones que el PRI. Y eso es lo que aprendí en el partido. ¿Y cuáles son sus principales retos en la actualidad? Pues el principal reto a mí me parece del PRI en la actualidad, en el Estado de México, es aprender a hacer oposición, fortalecerse en lo local, mantener espacios en las presidencias municipales, en el Congreso local y reinventarse, porque si uno lo ve más en un aspecto macro, a mí me parece que si no nos transformamos como partido, vamos en un declive casi hacia el fin de un ciclo, hacia la desaparición. No obstante, yo estoy convencido de que el PRI tiene el mayor capital humano de cualquier partido, o sea, los políticos más profesionales. Así que entre todos debemos de reinventarnos y debemos de hacer planteamientos a las sociedades y buscar causas que sean
atractivas para la sociedad y que nos permitan reinventarnos como partido. ¿Y cuál es tu percepción respecto a las fugas que han tenido últimamente? Sabemos que es un partido muy grande, también hay que hacer como esa autovaloración, de aquellos que decidieron brincar. Natural, en el PRI lo que decimos es, pues, los que se van, ¿no? O sea, es un partido tan grande y tiene tanto capital humano. Me parece que en algunos aspectos es natural porque pues la composición o el balance de los partidos está cambiando. El PRI ya no es la abrumadora mayoría que era antes. La crítica dentro del propio partido es por qué a personas que el PRI les ha dado tanto, ¿no? Pues de pronto eligen otra opción política. Yo lo puedo entender, pero para muchos militantes pues les causa escozor o les causa dolor o sorpresa, ¿no? Pero me parece un fenómeno natural. Creo que va a haber una recomposición política en el Estado, pero aún así el PRI me parece que se va a quedar con el mayor talento humano, con el mayor capital, con los políticos más experimentados en tierra, con los políticos más experimentados en todos los tipos de asuntos públicos, y con una clase, el Estado de México ha formado una generación de políticos a lo largo de muchas generaciones. Esa generación en su mayor parte está en el PRI y me parece que es una generación de políticos profesionales, que nos educamos en muchos temas y que tenemos aún mucho que darle al Estado de México. ¿Cómo es la dinámica de los diputados priistas del Estado de México? ¿Cómo es ser un diputado local del PRI? El grupo del PRI es plural y es muy rico y tiene una serie de perfiles extraordinarios. Hay pues desde personas que tienen una vasta experiencia en el ámbito político, que han ocupado o que han sido presidentes municipales, que han sido diputados federales, que han sido diputados locales, y hay una serie de diputados más jóvenes que muchos están muy especializados en muchos temas, en temas de género, en temas de medio ambiente, en temas de transparencia, en finanzas públicas. Yo diría que es una extraordinaria bancada. ¿En qué se especializa Guillermo Zamacona? Pues fíjate que yo por azares de la vida, mi especialización es en temas de medio ambiente. Bueno, yo he hecho de todo más bien. O sea, yo he participado en el gobierno, he estado en el área de salud, he estado en el área de educación, en el partido estuve en el área de finanzas, en el gobierno municipal estuve en el área de comunicación social y estuve en el área de servicios públicos. Así que yo he tenido como un brochazo de todo. Mis estudios, mi especialización es en medio ambiente y es un tema que yo llevo muy cerca del corazón y el cual a mí me interesa mucho. ¿Qué ha hecho Guillermo Zamacona por el medio ambiente del Estado de México? Bueno, en las últimas semanas he presentado 2 iniciativas que tienen que ver con asuntos de medio ambiente. La primera se refiere es un exhorto a la Secretaría de Aguas del Gobierno del Estado de México, al Organismo de Aguas Municipales de Valle Bravo y a la propia Conagua, que tiene que ver con el nivel de la presa Miguel Alemán, que es la presa de Valle Bravo. Si uno ve históricamente cuál es el nivel de almacenamiento de la presa, varía, ¿no? por la época de lluvias, pero el nivel más bajo que se tenía registrado era alrededor del 52% de almacenamiento en la presa. Esta presa es parte de un sistema de agua que se llama Cutzamala, que lleva agua tanto al Estado de México como a la Ciudad de México. Y en los últimos meses el nivel de almacenamiento ha llegado a 32%, actualmente es como alrededor del 34%. Y esto, aparte de tener un impacto ecológico en la región, en la propia presa, ha tenido un impacto social para la gente de Valle Bravo. Entonces la iniciativa es un exhorto por parte del Congreso local a todas las instancias de gobierno que tienen que ver con el agua para solicitar que no se baje de este mínimo histórico que ha habido de 50% de almacenamiento del agua. No es tan sencillo porque hay muchas causas por el cual el almacenamiento es tan bajo. La propia deforestación de la zona, el crecimiento urbano y obviamente la cada vez mayor demanda de agua por parte de la Ciudad de México. ¿Qué otras iniciativas has presentado?
La otra iniciativa que tuve la oportunidad de presentar la semana pasada es la creación de un área natural protegida denominada Santuario de Agua Espíritu Santo. La categoría, la denominación se llama Santuario de Agua y tiene que ver porque se ubica en lo que los biólogos le llaman el bosque de agua. El bosque de agua es un bosque que se encuentra entre el Valle de México y el Valle de Toluca, por un lado, y el otro en la Sierra Chichinautzin, que está entre la Ciudad de México y el estado de Morelos. Si uno lo ve en un mapa, es prácticamente un bosque que rodea la Ciudad de México. De este bosque proviene alrededor del 70% del agua que se consume en la Ciudad de México y 60% de esta área, si uno la mapea, son áreas naturales protegidas. Hay 40% que no está. Y una de ellas se encuentra en uno de los municipios de los que yo soy diputado, que es Gilotzingo, y tiene un antecedente previo. Aquí, hace algunos gobiernos, se había previsto hacer un desarrollo inmobiliario muy grande de alrededor de 57,000 viviendas. Para que te des una idea, eso hubiera llevado más gente que el total de la población actual de Gilotzingo y que pretendía además el derribo de alrededor de 200,000 árboles en una extensión de alrededor de 200 hectáreas. Esta propuesta que hicimos de forma unánime en el Congreso, votado por todos los partidos, prevé que esa zona se convierta en una reserva natural que tenga como objeto la captación de agua, ¿no? Por eso se llama Santuario de Agua, y que contribuya a este bosque de agua. Proteger este bosque de agua es una situación estratégica en el mediano plazo porque le va a dar viabilidad tanto al Valle de México como al Valle de Toluca. No solo es una cuestión ecológica, es una cuestión de seguridad y es una cuestión de viabilidad de la metrópolis en el mediano plazo. Y desafortunadamente no ha habido una política en ningún orden de gobierno pues que vea que proteger este bosque es estratégico para la captación de agua del Valle de México y del Valle de Toluca. Entonces presentamos esta iniciativa que es básicamente al lado hay un área sujeta a conservación, porque es el título, hay un área sujeta a conservación y esto se anexa a esta área sujeta a conservación y es una propuesta de 401 hectáreas protegidas con la denominación Santuario de Agua. Y va además en el mismo tenor de lo que ha planteado la gobernadora Delfina Gómez al respecto, ¿no? Ella en campaña tocó el tema y entiendo que lo apoya. Es un tema que apoya a toda la población, ¿no? Si un día te invito a Gilotzingo, todo el mundo conoce el tema, se llama Bosque Diamante, todo el mundo está en contra de este desarrollo que se pretendía hacer ahí y proteger el bosque pues, es la prioridad de la población. Tanto yo como la presidenta municipal hicimos campaña diciendo que íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para que no se construyera ahí ningún tipo de desarrollo y se mantuviera y se preservara este bosque maravilloso que hay ahí. ¿Cómo ha sido tu trabajo de campo ahí? ¿Qué has podido ver en las comunidades? ¿Qué te ha dicho la gente? Mira, yo lo que he visto es pues que en las propias poblaciones, en los ejidos, pues son guardianes básicamente de estas zonas forestales. La gente tiene una alta conciencia ambiental, defiende sus bosques. Muchas veces el agua funciona en comités locales de agua o en los comités de los propios pueblos de agua y entienden muy bien que si deforestan el bosque, pues no hay agua. Muchas veces los propios guardianes en contra de la deforestación ilegal que existe en nuestro estado, pues es la población, los ejidatarios, algunas zonas son zonas comunales, o sea, son los comuneros. Así que los que dan la batalla por preservar los bosques, muchas veces es la población y es la gente. ¿Qué sigue para ti ahora, una vez que se aprobó este punto? ¿Qué hay más allá? Este es un exhorto al Ejecutivo para que decrete esta zona como zona de reserva natural, como santuario de agua.
lo que sigue es que se haga. Yo haré pues, mis mejores oficios para que llegue a buen término. Me parece que va de acuerdo a la agenda de la propia gobernadora y creo que es un tema que le beneficia a todos. Así que pues lo que sigue es ver que se realice y que se concrete. ¿Tienes algunos otros temas en vista para tu trabajo legislativo? Sí, me interesan distintos temas ambientales, seguir preservando el tema del medio ambiente, tener una agenda de mediano plazo para el tema del agua y bueno, en el medio y corto plazo esos son estos temas. El próximo año vienen elecciones. Sí, todo el tiempo estamos en elecciones aquí en el Estado de México. O sea, el calendario electoral está hecho para que estemos permanentemente en elecciones. Eso no es un impedimento para el trabajo legislativo que ustedes... No, para nada. ¿Quieres reelegirte? A mí me gustaría seguir sirviéndole a mi partido y a mi estado. Como te decía, yo voy a este año cumplo 20 años en el servicio público. Me siento joven aún, tengo 43 años. Y creo que todavía le tengo mucho que dar a mi estado, a mi partido. Y a mí me gustaría estar donde pudiera servir a ambos. Por supuesto que me gustaría reelegirme. Creo que hay muchas cosas aún por hacer. Y me gustaría seguir creciendo políticamente. ¿Crees que tienes las condiciones y el apoyo de la gente para hacerlo? Me parece que sí. He intentado, yo en la campaña me pasé caminando 4 meses. Y entonces, 6 horas, 8 horas al día, ¿no? Y en todas las personas que caminaba le decía, pues, ¿cuándo ha venido un diputado aquí? Pues jamás, nunca los hemos visto, no los conocemos. Y yo me comprometí a estar en campo y estar en las comunidades, en las colonias. Lo que sucede es que una vez que alguien es diputado, pues mi territorio es muy grande. O sea, si uno ve el número de colonias, el número de poblados que yo tengo en los 4 municipios, pues ahora entiendo por qué no ven tanto al diputado, ¿no? Pero, no obstante, yo he estado intentando estar todas las semanas en las colonias, en las comunidades, haciendo obras comunitarias, haciendo trabajo en equipo con las comunidades. Y que me gustaría pensar que cuento con el apoyo de la población para seguir creciendo para adelante. Memo, ¿algo más que te gustaría agregar? Nada, agradecerles la invitación, agradecerte la conversación y felicitarte por tu programa. Muchas gracias. Y ya por último, ¿qué mensaje le enviarías a la gente a la que tú representas? Pues mi agradecimiento y mi deseo de que lo que comprometimos y platicamos en campaña, como fue esta reserva natural, pues se haga una realidad. Como yo bien te decía, en Jilotzingo, que caminamos cada una de sus comunidades, cada una de sus calles, y hablamos pues yo creo que con miles de personas de Jilotzingo, que para Jilotzingo es un mundo. En cada uno de los lugares comprometimos que íbamos, tanto yo como la presidenta municipal, a hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para no permitir que Bosque Diamante se llevara a cabo. De hecho, iniciamos nuestra campaña en la puerta de Bosque Diamante, haciendo una clausura simbólica. Bueno, esto cada vez se ve más como una realidad, con mucho trabajo de todos los órdenes de gobierno, ¿no? Mi chamba en la parte legislativa, el ámbito municipal con la presidenta municipal, el propio gobierno del estado que no lo ha permitido, el compromiso de la gobernadora actual. Así que creo que vamos alineando todos los esfuerzos institucionales para poder lograr ese compromiso, que fue uno de los compromisos de campaña. Hay otros compromisos que me gustaría atender que hice en la campaña. Como te decía, yo trabajé también en el sector educativo. Y uno de los compromisos era cómo le damos mejores herramientas a los niños para que lleguen mejor armados a un mundo muy competitivo. Y tenía que ver con este tema de equidad en la educación. O sea, yo pienso que todos los niños deberían de tener más o menos las mismas herramientas o acceso a las mismas herramientas y no debería haber una inequidad en el tema educativo. Y las herramientas que igualan esto, pues claramente son las digitales. A mí me llamó mucho la atención cuando fui director del CEYEM, que fui a una escuela en Jocotitlán, en donde enseñaban a los niños de secundaria a programar.
perfil. Entonces los niños de secundaria que aprendían a programar podían vender lo que aprendían de programación en internet. Entonces había hecho un taller muy popular porque les daba una fuente de ingresos. Este tipo de herramientas me gustaría llevarlas al sistema educativo. Creo que hay que dar un paso hacia las herramientas digitales de forma masiva en el sistema educativo del Estado. Así que es una de las agendas que me gustaría empezar a trabajar. Memo, pues muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verte de nueva cuenta por aquí. Muchas gracias.